Sebastián Delgado, soy estudiante del Instituto San Isidro, es en la carrera de emergencias médicas. Hoy estamos con un tema sumamente llamativo, que es emergencias psicológicas. Tenemos hoy un experto que es Juan Diego Carpio, psicólogo clínico, que nos va a permitir un pequeño conversatorio sobre lo que es el triaje en la psicología de emergencias. Tengamos en cuenta que es un tema sumamente nuevo que está abarcando lo que es el área médica, ya que no hay manuales o no hay guías actualizadas que nos presenten cómo avanzar con el triaje o cómo atender el triaje o cómo realizar el triaje. ¿Listo? A continuación presentaremos el conversatorio con el psicólogo experto. Un pequeño podcast relacionado a lo que es la psicología de emergencias. Tenemos como tema principal que es el triaje psicológico. Tenemos aquí al experto psicólogo clínico, Diego Carpio, igualmente creo que es bombero voluntario y ex cruzrojista o cruzrojista modo pasivo. Entonces, es un experto relacionado al tema y coméntenos un poquito más sobre lo que es el triaje psicológico o lo que he escuchado un poco sobre el triaje psicológico. Bueno, qué gusto poder atenderles el día de hoy. En realidad, el triaje psicológico, hay algunos tipos de triaje psicológico. En el Ecuador están instaurados dos tipos de triaje psicológico. El primer triaje psicológico que se utiliza en crisis, emergencias y desastres, que es un triaje de emergencia que va de la mano con el triaje sanitario, con la tarjeta de triaje short o STAR con la que utilizan normalmente el personal prehospitalario. Y que tiene niveles al igual, y tiene categorización en colores, al igual que el triaje sanitario. En este triaje vamos a tener prioridades. Básicamente se utiliza en Argentina, en España, en Chile y acá en Ecuador también se utiliza ya desde algún tiempo atrás. Cada una de estas prioridades se llena en una tarjeta de triaje, al igual que la del triaje sanitario. La única diferencia es que el triaje psicológico depende del triaje sanitario. Quiere decir que una vez que se ha terminado el triaje short o el triaje star o el que se utilice como personal prehospitalario y se coloque la categorización, ya sea verde, amarilla, roja o negra, ahí se va a empezar el llenado de la tarjeta de triaje psicológico o triaje emocional. De cualquiera de las dos formas se le conoce. Básicamente hay algunas reglas en el triaje psicológico. La primera es que no vamos a atender a un paciente que sea verde de triaje sanitario. Quiere decir que toda persona que tenga riesgo vital no va a ser atendida en el triaje psicológico, porque se prioriza obviamente su bienestar y su salud. La segunda regla es que vamos a tener espacios de intervención. Siguiendo el sistema de comando de incidentes, el espacio de triaje estará dividido por espacios, por subespacios, digámoslo así, en el que están carpas. Las básicas que se utilizan y que están en las normativas y en los manuales del Ministerio de Salud Pública como ente rector son la carpa o el espacio de primeros auxilios psicológicos, tenemos el espacio de noticias, comúnmente se le conoce como malas noticias, entre comillas, pero es noticias, y tenemos el espacio de reconocimiento y acompañamiento en reconocimiento de cadáveres. En estos tres espacios se va a subdividir lo que se haga según las prioridades de salud de este triaje emocional. Entonces, en la prioridad 1 básicamente están personas que estén solas, niños que estén solos, ataques de pánico, básicamente toda la sintomatología que tenga una alta carga emocional. Ya en el segundo espacio nosotros vamos a tener en la segunda prioridad, perdón, ya personas que estén más estables, que estén acompañadas, que puedan esperar, y finalmente las personas que puedan esperar de largo, que puedan ser referidos ya a los subsistemas del Ministerio de Salud, del IES o el que se necesite. Hay algunos apartados en la tarjeta de triaje. Tenemos básicamente de contenido y de pensamiento. Ya valoramos ahí el estado emocional, si es que hay autólisis, si es que hay autoagresiones, si es que hay pánico, valoramos si es que está solo, acompañado, si tiene familiares fallecidos en el lugar, si es que está perdido. Entonces, ahí se va dividiendo en los tres espacios que ya se categorizó al inicio, ¿verdad? Si es que necesita primeros auxilios psicológicos, se hace una intervención. Si es que tiene familiares fallecidos o necesita algún tipo de noticia de cualquier forma, yo no sé, una amputación, una noticia de una pérdida de un familiar, una enfermedad catastrófica, la que sea necesaria, se va al espacio de acompañamiento en noticias. Entonces, ahí es donde vamos a dividir los espacios, básicamente. Eso a gran escala. Luego de ello tenemos un triaje que es el triaje complementario, que es
intra y prehospitalario, ya que es el famoso Manchester modificado, que lo hemos visto siempre en los hospitales, ¿verdad? La categorización de colores, básicamente, que está en el Manual de Atención Integral de Salud, en el MAIS. Y en cambio, este es el sistema de triaje que nos permite la recepción de los pacientes que hemos hecho en este triaje en escenario, en escena, ¿verdad? Y ahí vamos a categorizar en 5 prioridades de salud. Prioridad 1 y 2, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. 1 no espera nada, prioridad 2 hasta 10 minutos, la 3 me parece que es hasta 120, la 4 y la 5 ya es un poco más de tiempo. Y en estas prioridades de salud, nosotros vamos a recetar los pacientes que fueron categorizados ya por emergencia, que se entregaron a un personal prehospitalario y que son movilizados a un hospital. Obviamente, la gente a veces desconoce que el Manual de Atención Integral de Salud del MAIS tiene anexos. Y uno de estos anexos es el anexo 5, que se llama activación de redes. Ahí vamos a encontrar los listados. A veces la gente dice, ¿cómo hago para que me reciban en el área de emergencia un paciente psicológico, por ejemplo? Entonces están estos listados. Básicamente son de 5 a 6 patologías ya graves que están en los listados. Entre ellas, las prioritarias son el tema de suicidio o intentos de suicidio, el autolítico, que están como prioridad 1, quiere decir que tienen que ser recibidos en una casa de salud por emergencia. Muchas veces confundimos y decimos que me tiene que recibir un psicólogo, un psiquiatra, falso por completo. La salud mental y la psicología de emergencia están vinculadas directamente a la prehospitalaria y están vinculados directamente a la parte de recepción de emergencia hospitalaria. Tendría que recibir el médico por clínica, ¿verdad? ¿Quién tendrá que hacer el tratamiento médico de estabilización? Con los fármacos que considere, porque una persona que está alterada emocionalmente tiene que ser estabilizada en sus neurotransmisores y posterior será referido a psicología o psiquiatría según el caso. Entonces, este es el triaje Manchester modificado, que es el complementario al triaje emocional que se utiliza en un escenario, básicamente. Los dos siempre van de la mano. Cuando hablamos de triaje, estamos hablando de cualquier incidente que tenga más de 2 o 3 pacientes, ¿verdad? Donde yo necesite, obviamente, el priorizar qué paciente voy a atender, y exactamente lo mismo pasa en la salud mental. Ahí vamos a atender nosotros a los pacientes que requieran las prioridades 1 y 2 del un triaje, ¿verdad? Llenamos nuestra tarjeta de triaje. En el país pocas personas lo utilizan, los psicólogos emergencistas obviamente sí tenemos esto. Se ha utilizado un par de veces nada más. En el terremoto del 16 de abril, ahí se utilizó un triaje muy, muy de fondo. Ahora en Alausí también se utilizó un triaje emocional para poder categorizar a los pacientes y poder irlos separando en áreas, pero de ahí en otros espacios no se ha usado. Sin embargo, el triaje está establecido. Todos los espacios y todos los equipos prehospitalarios deberíamos de estar capacitados, tanto en el triaje short staff, el Manchester, el triaje emocional, porque al final no es un psicólogo o un psiquiatra el que va a estar en escena, son los médicos, son los paramédicos, son el personal prehospitalario, los bomberos, los gestores de riesgo, los que realmente utilizan este triaje y que van a poder contribuir a que las áreas de emergencia no se colapsen en realidad. Ahí vamos a poder separar básicamente los pacientes que realmente necesitan, como un suicida, ya que tiene un riesgo vital porque se va a matar, de un histriónico, de un conversivo, de una persona que tenga solo un desencadenante emocional, pero que no necesite esta intervención inmediata, sino a lo mejor necesitó solo una intervención de primer auxilio psicológico en la carpa, activó su resiliencia y listo. Mientras que cuando ya tenemos pacientes de emergencia psicológica, tienen que ser recetados en la casa de salud, ¿ya? La misma Organización Mundial de la Salud dice que salud es el completo bienestar físico, psicológico y social del ser humano y no solo la ausencia de la enfermedad. Entonces, claro, médicos, paramédicos, personal prehospitalario en general tienen que tener esta integralidad. Ahí tenemos un APH integral, un APH que sabe todo lo necesario para atender todos los pacientes. Y quienes se encuentran con más pacientes psicológicos son los paramédicos, ¿verdad? En la ambulancia vamos a encontrar desde un abuso sexual, una violencia de género, un tema de maltrato intrafamiliar, suicidios, conversivos, obsesivos compulsivos, psiquiátricos, y estos pacientes están en crisis en ese momento. La crisis tiene que ser atendida por el prehospitalario y luego de hacer su triaje adecuado tendrá que asistir a una casa asistencial donde tendrá que ser controlado por el médico y luego sí tendrá que pasar ya a una atención secundaria. La psicología de emergencias es primaria, la atención secundaria es la psicoterapia y eso ya es con la derivación del personal que hizo el triaje básicamente.
Ya. Eso. Como paramédicos, creo que es importante estar en contacto con lo que es la psicología de emergencia, por lo que se encuentran con pacientes más, como se les conoce, los subversivos, como nos comentaba, o los hipocondríacos, que son los que colapsan, como mencioné anteriormente, los centros de salud de emergencia por patologías que no son de emergencia. O sea, está en sus mallas, de hecho. Si las mallas de personal prehospitalario contemplan la asignatura de psicología de la emergencia, en otros lados se llama psicología del desastre, en fin, contemplan la malla, porque no podemos excluir a la salud mental, porque ustedes van a terminar atendiendo pacientes de salud física que tienen componentes, ¿verdad? Yo tengo la clínica, la obstetricia, el gineco y de emergencia psiquiátrica. Entonces, claro, tienen que estar capacitados de cajón. Y en segunda instancia, todos los pacientes, absolutamente todo paciente médico, ya tiene un trasfondo psicológico, porque está en crisis. Yo que sé, voy a dar a luz hoy una primigesta, ya estoy en crisis, no sé lo que me espera, tengo miedo a lo desconocido, entro en crisis, tengo que tener un soporte psicológico. Tengo un paciente suicida, tengo que darle un soporte psicológico. Tengo un paciente de abuso sexual, de violencia de género, tengo que tener todos los parámetros y saber los protocolos para hacer esa intervención, no revictimizante, porque esa es la diferencia entre cualquier persona, ¿verdad? Entre una persona que no es profesional como el médico, el paramédico y un voluntario. Si el voluntario sabe lo que hace y hasta ahí. En cambio, el paramédico cumple una malla curricular con la que tiene que dar esa atención prioritaria al paciente psiquiátrico y emergencia psicológica también. En esta ocasión tenemos a un segundo experto que nos ayudará sobre la psicología de emergencia. Vamos a tener al psicólogo clínico Ricardo Terreros, voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana, que nos va a ayudar sobre la explicación del triaje psicológico, igualmente hacer un pequeño conversatorio sobre sus experiencias y sobre el triaje psicológico pasado ya en la práctica. Tengamos en cuenta que el triaje psicológico es un tema muy amplio, el cual se necesita varias variables para poder entender este tema. Estamos con el psicólogo clínico Ricardo Terreros, voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana, el cual ya ha estado en bastantes emergencias, aplicando lo que es la psicología de la emergencia. Tenemos en lo que fue el terremoto de Pedernales, en lo que fue la pandemia de COVID, un pequeño mini terremoto que se presentó en la ciudad de Cuenca y otras emergencias más. Tengamos en cuenta que es voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana, como anteriormente ya mencioné, el cual está en constante contacto con lo que son las emergencias. El triaje psicológico nos ayuda a lo que es poder categorizar a las víctimas que han sufrido una emergencia médica y de ahí breve a los que son familiares o los que no tienen alguna lesión médica grave, poder brindarles los auxilios psicológicos. ¿Qué me podría un poco como comentar sobre el triaje psicológico? Ya, perfecto. Bueno, el triaje psicológico en sí tengo que estar consciente primero que el triaje psicológico yo puedo aplicar únicamente cuando haya siniestros o emergencias con una sola víctima inclusive. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, el triaje psicológico tiene como dos tipos de divisiones. Una división general en donde le dividimos al triaje psicológico en lo que es las víctimas en sí, o la víctima en este caso, en donde encontramos con los familiares de la víctima y en donde nos encontramos con el personal de primera respuesta, que también es muy importante que estén dentro de lo que es el triaje psicológico. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una emergencia médica de una sola víctima. Si es que yo no encuentro a la persona ahí, yo sé que no voy a hacer triaje psicológico porque tengo que tener muchas víctimas, pero sin embargo, dentro de la parte psicológica como tal, yo me puedo encontrar con los familiares en la emergencia, que a lo mejor están alterados. Yo tengo que realizar lo que es un triaje psicológico. Si en el momento de de la eventualidad el primer respondiente, ya sea bombero, paramédico, militar, policía, está teniendo la emergencia y se desborda, tengo que aplicar primeros auxilios psicológicos, aunque solo exista una sola víctima. No sé si es que me hago entender por ahí. Sí, ya, entonces sería como que los primeros auxilios psicológicos, la primera instancia que brinda una entidad de emergencia o un personal profesional, que puede ser de seguridad o de emergencia, como paramédico, bombero, policía que nos mencionaba anteriormente, igualmente como los primeros auxilios psicológicos en la emergencia. Exactamente, o sea, ahí yo ya empiezo a aplicar el triaje psicológico como tal. También tengo que estar muy inconsciente que no es lo mismo que el médico. En el médico, por ejemplo, si es que el médico viene, o el paramédico en este caso viene y le pone color rojo para primeros auxilios psicológicos, yo no puedo atender esa emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo la vida, está en peligro, entonces yo no gano nada interviniendo en la parte psicológica. Lo que sí puedo hacer intervención a lo mejor es
con los que están de color amarillo o de color verde dentro del triaje médico como tal. Entonces, en el momento que yo hago, el primer paso es eso, el triaje médico, después viene el triaje psicológico, en donde yo veo si es que a lo mejor la persona que está de color amarillo, que a lo mejor está roto el brazo o está con una pequeña hemorragia, está alterado, para mí, psicológicamente hablando, para mí sería rojo, sería intervención inmediata. Porque ¿qué pasa si esa persona está alterada? Puede hiperventilar, la hemorragia se puede hacer mucho más grave. Entonces yo ahí sí intervengo mediante primeros auxilios psicológicos como tal. Igual, por ejemplo, una persona que a lo mejor esté como verde en el médico, que esté alterado, que esté gritando, ay, mi esposa, mi hijo, en alguna emergencia, en algún siniestro como tal, para mí eso ya es un shock emocional. Para mí la persona está en pánico y yo tengo que intervenir. Para mí sería color rojo como tal. Y así obviamente dentro de la parte psicológica también tendríamos los tres colores, rojo, amarillo y verde. Sin embargo, el amarillo en este caso a lo mejor puede ser una persona que no demuestra emociones, una persona que a lo mejor está callada, está tímida, no dice nada en una emergencia. Entonces a lo mejor, ¿quién soy yo? Puede esperar a esa persona para luego intervenir, para luego realizar lo que es una descarga. Y sin embargo, a lo mejor un color verde puede ser de esa persona que sí me está ayudando, o el mismo personal de emergencia como tal, que después de la emergencia yo tengo que intervenir con ellos, porque siempre uno se lleva, equipos de primera respuesta siempre se lleva emocionalmente esa carga y tienen que realizar esta descarga, tienen que sacar. De igual manera, como le digo al principio que le mencioné, las tres primeros división, en una emergencia, si un paramédico, un bombero se me desborda emocionalmente en ese momento, yo como psicólogo tengo que aplicar inmediatamente, sería mi prioridad el personal de emergencia, más no las víctimas, porque yo necesito que todo el personal de emergencia esté al 100% como tal, porque necesito recursos humanos para ayudar a las demás personas que sí necesitan como tal. Entonces, tengo que tener en cuenta esas tres grandes divisiones, la víctima, los familiares y el equipo de primera respuesta. Entonces, va variando. Igual que en la parte médica, yo puse verde, rato menos pesado se convierte en rojo, igual pasa en la parte psicológica. Ya, el triaje psicológico aplicado en el ambiente prehospitalario, ya que usted ha basado bastante de experiencias como es pandemia, en los terremotos anteriormente mencionados, ¿cómo le ve aplicado esto en la parte APH, parte paramédico, ya que somos los primeros respondientes, los cuales hemos visto que se presentan como los pacientes hipocondriacos o se les conoce como los pacientes H, que no son en sí pacientes con una lesión médica o alguna patología médica, sino ya están con una lesión, por así decirlo, una patología psicológica que no nos permite poderle brindar una atención adecuada. Claro que sí, exactamente. Entonces, sí es un poco más complejo la división de los primeros auxilios psicológicos por el hecho de que hay personas que no se muestran dentro de lo que es la emergencia. Como digo, son personas que a lo mejor están calladitos, están trabajando, pero sin embargo por adentro se están muriendo psicológicamente hablando, ¿no? Entonces sí tengo que tener mucho cuidado en eso. Lo ideal acá, como respondiendo a su pregunta, lo ideal sería que el paramédico tenga en sí una habilidad, tenga en sí conocimientos de brindar primeros auxilios psicológicos como tal, que no sea necesario que venga el especialista o que venga un psicólogo a brindar. Así como un paramédico brinda primeros auxilios básicos, también debería brindar estos primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, por el mismo hecho de que a lo mejor el paciente es categorizado como rojo, pero no se deja atender, que está perdiendo mucha sangre, el paramédico ya debería estar aplicando primeros auxilios psicológicos, sin esperar que venga el psicólogo o que venga el especialista, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy importante que el paramédico o el bombero o cualquier personal de primera respuesta tenga todas estas habilidades y conocimientos para que puedan aplicar inmediatamente. Obviamente ya después a lo mejor ya si es que pase tiempo, ahí sí podríamos ver con un especialista, por así decirlo. Ya, el triaje aplicado en lo que es la atención prehospitalaria o lo que es primeros auxilios básicos, el triaje en la emergencia suscitada se aplica solo para lo que son personas que hayan sido familiares o lo que son personales, como se les conoce como curiosos, que se encuentran en la emergencia, o también se puede aplicar a personas externas, como ejemplo periodistas que acudieron a recalcar la noticia, recabar la noticia, que nos ayuda a que o tuvieron alguna crisis, se presentó alguna crisis, ellos. Claro que sí, claro que sí. O sea, como en cualquier emergencia, cuando hay múltiples víctimas, en la parte médica pasa lo mismo. Cualquier persona, un curioso, puede estar disque ayudando ahí y puede accidentarse. Entonces, lo mismo pasa dentro de la psicología. Un reportero que a lo mejor está
en vivo, reportando que el accidente, que por aquí, puede caer también un pánico, puede caer un shock emocional como tal. Entonces también sería parte de las víctimas de la parte de la emergencia como tal. Entonces yo tengo que estar en la parte psicológica pendiente no solamente a las víctimas, no tener esta visión de túnel, no solamente ir donde la víctima y ya se acabó. Recordemos, familiares, equipo de primera respuesta y como sí también la parte de la comunidad como tal. Si un accidente llega a afectar a la comunidad, lo puede hacer. Un accidente de tránsito en una avenida X está ya afectando a los moradores de esa zona. Entonces, primeros auxilios psicológicos yo puedo aplicar con ellos también. El triaje igual abarcaría en sí todo lo que sería el ambiente general de El lo que ambiente general. se suscitó la emergencia. Claro, exactamente. Ya, Con todos ellos. el triaje psicológico tenemos que abordar que va a verde, amarillo y rojo. En el caso de los pacientes rojos, bueno, son los que se suscitan con ya lo que son intentos autolíticos. Los amarillos se va como que son crisis un poco y los verdes con lo que es manejo del estrés. Ya, otras patologías o otras patologías psicológicas que se puedan incluir en este triaje psicológico. Ya, a ver, en la parte roja podría ser, como bien lo mencionó, algunas personas que ya tengan patologías psicológicas de base, esquizofrenia, por ejemplo. Otras personas también que a lo mejor que están con un pánico o un shock emocional súper elevado, que están llora y llora, o puede ser esa persona también agresiva que encontramos en cualquier emergencia, que está gritando, ah, mi hijo, mi hija, que por aquí, que por allá. Entonces, esos pues, se podrían considerar color rojo. Color amarillo, como bien se dice en la parte médica y en la parte nacional, como que pueden esperar, ¿no? No es algo muy emergente, sino se consideraría algo urgente. A lo mejor que esa persona que no puede llorar, que está conteniéndose todas sus emociones, yo podría atenderle después. Otras personas, a lo mejor las personas que tengan enfermedades médicas de base, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, Entonces la diabetes, todas esas, para mí podría ser amarillo, porque si llega de nuevo a presentarse shock emocional, podrían hiperventilar y podrían desmayarse, entonces podría yo considerar como que posibles víctimas a rojo, ¿no? Entonces, psicológicamente podríamos quedarnos con amarillo. Y los verdes en sí, pues las personas que vemos que están calmadas, que están tranquilas, que a lo mejor no presentan ni llanto, no presentan nada, pero se les ve físicamente y emocionalmente estables. Pero sin embargo, yo sé que en un futuro cercano, o ese mismo momento que se acaba la emergencia, yo puedo brindar primeros auxilios psicológicos. Como digo, la parte emocional, todas las personas como que chupamos un poquito de las afecciones de los demás. Entonces, se podría considerar verde una persona estable, por ejemplo. Por ejemplo, otra persona estable, una persona que se encuentra en estado etílico. Psicológicamente yo no puedo abarcar, no me va a escuchar, no me va a dirigir la palabra, no me va a entender. Entonces yo que tengo que esperar a que se desintoxique para poder intervenir. Entonces para mí eso es verde, por ejemplo. Ya, en las emergencias que usted se ha presentado o usted ha estado como psicólogo de emergencias, ¿cómo se ha aplicado el triaje psicológico? Ya que hubieron cantidad de pacientes o cantidad de víctimas de la emergencia, como es la pandemia, Claro. o los terremotos que se suscitó, un ejemplo en Pedernales. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, Ronald. Pedernales, pues, como en toda emergencia, se ponen las zonas, ¿no? Se saben poner las telas roja, amarilla y verde. Yo como psicólogo, yo no voy a ir a la parte roja, porque como le digo, está en peligro la vida de esa persona, entonces médicamente tengo que estabilizarle para yo psicológicamente intervenir después. Entonces yo podría ir a trabajar directamente, a lo mejor con las personas que están en la zona amarilla o en la zona verde, o sí, con los familiares que a lo mejor están desesperados, queriendo saber qué está pasando con las víctimas como tal. Ya, entonces se aplica más o menos, se va aplicando así. No puedo yo extender las lonas y ponerles a ver psicológicamente hablando, no. Entonces la parte psicológica, como veo, o sea, va mucho más allá. O sea, va a la parte personal de cómo yo puedo identificar quién me necesita mi atención psicológica y quién no. Ya, el triaje psicológico abarca en realidad los tres colores que es verde, amarillo y rojo, entonces se clasificaría más por intensidad, se estudiaría de emocional de lo que presentan los pacientes. Exactamente. Ya, el triaje psicológico, ¿tiene algún tiempo estimado? Si no estoy mal, son unos 10 minutos o igual. Es el mismo tiempo. Igual, al momento de que el paramédico llega a la emergencia o los bomberos que llegan, ellos ya empiezan a realizar el triaje médico. O sea, al momento que uno hace el médico, también está haciendo el psicológico como tal. O sea, es al mismo tiempo, a la par.
Ya, el triaje psicológico se aplicaría de emergencias solo, puede ser solo en emergencias como redundando, o se podría aplicar en otro ámbito, ser un ambiente más estable, más controlado. Se podría considerar que a lo mejor sí se puede. Vamos a poner un ejemplo, a ver si es que me hago entender, ¿no? Un accidente aeronáutico. Yo a lo mejor no estoy en la zona caliente cuando están saliendo las víctimas, los pasajeros del avión. A lo mejor yo estoy trabajando con las familias dentro del aeropuerto, dentro de una sala que aparentemente yo puedo demostrar que no existe ningún riesgo. Entonces yo puedo ahí clasificar, porque a lo mejor va a llegar el papá que le está buscando al hijo, que está más alterado, que el otro que solamente está esperando tranquilo, solo noticias. Entonces sí se podría aplicar en cualquier ámbito. Se puede aplicar en ámbito a lo mejor en una discusión o en una parte de lo que es la violencia intrafamiliar. Hay casos que llaman a los paramédicos o bomberos a atender ese tipo de casos. Entonces a lo mejor yo puedo también realizar este triaje emocional, atender a la víctima o atender al agresor. ¿A quién atiendo primero? Puedo realizar el triaje. A lo mejor la víctima, yo sé que necesita atención psicológica, obviamente, pero yo necesito que el agresor se calme, porque si no, ¿cómo atendemos? Entonces, a lo mejor en ese momento, primero es el agresor al que tengo que hacer que se calme, que se tranquilice, para después ponerme a trabajar con la víctima. Para poder generalizarse sería un ambiente de más de seguridad, una zona segura para poder trabajar en el ámbito médico como psicólogo. Correcto. Le agradezco muchísimo la participación. Bueno, continuamos con el último, pero no menos importante, experto a nivel de la psicología de emergencias, el cual nos va a brindar un poco más de información sobre el tema del triaje. Hola a todos, hoy tengo el privilegio de conversar con Santiago, un respetado psicólogo prehospitalario, para sumergirnos en el mundo del triaje psicológico. ¿Cómo te encuentras hoy, Santiago? Hola Mateo, gracias por invitarme, estoy emocionado de tener esta conversación sobre un tema tan relevante. Comencemos por lo básico. ¿Podrías proporcionarnos una definición más detallada de lo que implica el triaje psicológico y cómo se integra en situaciones de emergencia médica? Claro Mateo, el triaje psicológico es un proceso crucial que nos permite evaluar y priorizar las necesidades emocionales y psicológicas de las personas en situaciones críticas, similar al triaje médico, pero aquí nos centramos en la salud mental. ¿Hay alguna experiencia particular que destaque en tu carrera donde el triaje psicológico haya tenido un impacto significativo? Claro, recuerdo un desastre natural donde estábamos atendiendo a un grupo de personas que acaban de perder sus hogares. Además de las necesidades médicas, era evidente que requerían apoyo emocional. Aplicamos el triaje psicológico para asegurarnos de abordar esas necesidades junto con las físicas. Eso suena desafiante, pero fundamental. En términos más generales, ¿cómo dirías que el triaje psicológico ha transformado la atención de emergencias médicas? Antes la salud mental simplemente no era una prioridad en situaciones de emergencia. El triaje psicológico ha cambiado esa perspectiva. Ahora reconocemos que abordar las necesidades emocionales desde el principio contribuye significativamente a la recuperación a largo plazo. Como estudiante estoy intrigado por saber qué habilidades consideras esenciales para aquellos que se adentran en el ámbito del triaje psicológico. La empatía sin duda es fundamental. Cada persona responde de manera única a las emergencias y comprender eso es clave. Además de la capacidad de reconocer señales de angustia emocional y ofrecer una escucha activa, son habilidades que marcan las diferencias. Absolutamente. ¿Has notado algún cambio en la forma en la que los estudiantes de emergencias médicas abordan el triaje psicológico en comparación con cuando empezaste en tu campo? Definitivamente. Hay un mayor reconocimiento de la importancia de la salud mental en la formación. Los estudiantes ahora están más conscientes de la necesidad de integrar el cuidado psicológico en situaciones de emergencia, y esto es un paso significativo hacia una atención más completa. ¿Puedes compartir algún consejo práctico para aquellos que puedan encontrarse en situaciones que requieran triaje psicológico? Claro, mantener la calma es esencial, recordar que la salud mental es tan vital como la física, ser paciente, mostrar empatía y brindar apoyo emocional puede marcar una gran diferencia en la recuperación de alguien después de una emergencia. Santiago, me gustaría profundizar un poco más. ¿Podrías compartir alguna otra experiencia donde el triaje psicológico haya sido particularmente útil? Por supuesto, recuerdo un accidente de múltiples vehículos en una autopista. Había una persona que, aunque físicamente estaba ilesa, estaba en estado de shock y mostraba signos claros de angustia emocional. Aplicamos el triaje psicológico brindándole apoyo y evitando posibles secuelas a largo plazo. Es fascinante cómo el triaje psicológico puede ser crucial, incluso en situaciones donde no hay lesiones físicas evidentes. ¿Hay algún tip adicional que podrías ofrecer a los estudiantes sobre cómo abordar estas situaciones delicadas? Definitivamente, la comunicación efectiva es clave.
A veces simplemente estar presente y comunicarse de manera compasiva puede tener un impacto significativo. No subestimar el poder de unas palabras tranquilizadoras. ¿Cómo ves el papel del triaje psicológico en eventos más prolongados como desastres naturales o situaciones de crisis a largo plazo? Buena pregunta. En eventos prolongados el triaje psicológico se vuelve aún más esencial. La comunidad puede experimentar fatiga emocional y traumas acumulativos. Aquí la identificación temprana de necesidades psicológicas y la implementación de intervenciones adecuadas pueden ayudar a prevenir problemas a largo plazo. Excelente punto. ¿Has notado alguna resistencia o malentendido común en torno al triaje psicológico que te gustaría abordar? Claro, a veces hay una percepción errónea del triaje psicológico es solo para aquellos que están mentalmente débiles. Es importante destacar que todos pueden experimentar angustia emocional en situaciones de emergencia. Y el triaje psicológico está diseñado para brindar apoyo a cualquier persona que lo necesite. ¿Hay alguna herramienta o enfoque específico que encuentres particularmente eficaz al aplicar el triaje psicológico? Sí, claro. En lo personal, pienso que la técnica de RPM puede ser útil. Reconocer, permitir y movilizar. Reconocer las señales de angustia, permitir que la persona exprese sus emociones y movilizar sus recursos adecuados para brindar apoyo. Esta estructura puede ser un marco útil en situaciones de emergencia. Santiago, ¿y cuál es tu opinión personal sobre el triaje psicológico? Mi opinión personal sobre el triaje psicológico, poniéndome en situación, recuerdo una vez que yo estuve saliendo como que a hacer deporte en mi bicicleta y bajé por una autopista empinada, por la ciclovía obviamente, pero no me percaté que era un paso deprimido y debajo del puente como que había en el piso gravilla y me resbalé a mucha velocidad, me rompí la cabeza, la clavícula y se partió mi bici. Y recuerdo que la persona que vino a verme en la ambulancia no atendió mi necesidad psicológica y no acotó a mi salud mental en cuanto a que mi bici se había roto. Yo tengo un especial apego y la dejaron ahí, además de que no estaban súper bajo el estrés de una ambulancia, pero como profesional de la salud ahí puedo evaluar que no existe un triaje psicológico estudiado y tal vez, como decíamos, puede ser generacional profesionalmente hablando, porque antes no sé, esta persona se notaba que tenía varios años siendo profesional y seguro como no ha tenido la instrucción necesaria para saber abordar de manera integral el triaje psicológico. Qué interesante esa experiencia que me cuentas, es verdad lo que dices, en ese momento lo que más te importaba era tu bicicleta y ellos pensaron que no le dieron la suficiente importancia que debían y eso te afectó obviamente. Sí, fue súper traumático, aparte de que no podía realizar mi deporte favorito por un tiempo hasta recuperarme de las lesiones. Tuve que mandar a alguien más a que recogiera mi bici mientras yo estaba en la emergencia, tenía un sangrado activo en la cabeza y todo fue súper estresante y no, seguramente al menos esa noche o la siguiente no me ayudó, pero bueno, el cuidado personal también sobre este tema y en la salud mental es súper importante y bueno, súper trabajarlo después igual de manera correcta con un terapeuta. Claro, si los paramédicos te podrían haber advertido de algo y no te informaron de nada tampoco. Sí, fue súper ingrato el trato y nada. Al final igual saber comunicar como esto a las centrales médicas es súper bueno y también pude dejar mi punto de vista, pude averiguar quién controla la administración y me pareció importante. Yendo a este mismo punto que es necesario para nosotros como profesionales, tener empatía, empatizar que hay pacientes mucho más vulnerables que yo, que tal vez pueden vivir cosas más traumáticas y solo hay unas personas que tal vez me atendieron a mí, quienes los atienden y en algo un poco más simple como una caída de bici que se debe pasar todo el tiempo, sabemos, no sé, que en eventos más traumáticos en cuanto delincuencia o algún tema de violencia familiar o algún tema social, socioeconómico, hay muchos
muchas personas en otras situaciones que necesitan una atención súper con énfasis en este tema tan importante. Es un buen aporte y es verdad lo que dices, que no muchas personas conocen sobre este tema y sí causaría una diferencia en cualquier otra situación, porque como tú dices, cada persona tiene su perspectiva y lo que para nosotros no puede significar mucho, a otra persona es verdad que le puede traumar y hay que saber ponernos en su situación. Muy buen aporte, muchas gracias. Sí, la técnica del RPM de la que estuvimos hablando antes es súper simple y nos puede ayudar hasta fuera de un marco profesional, hablando como para nuestra vida en general. Y a mí me gusta hablar con las personas porque reconocer, permitir y movilizar, como reconocer las señales de angustia, permitir la expresión de las emociones de la persona, movilizar los recursos adecuados y tener una escucha activa así que nuestros pacientes nos ayudan a abordar de manera efectiva y de calidad nuestros casos, y aparte nos hacen sentir el rédito por nuestro trabajo como profesionales. Creo que tenemos instaurado este espíritu de servicio y es súper importante dentro y fuera de nuestro perfil profesional y nos ayuda. Después la energía se mantiene buena para trabajar, para superar así muchas veces los eventos traumáticos que podemos vivir. Ok, Santiago, ahora me gustaría escuchar otra experiencia tuya, aplicando el triaje psicológico. ¿Puedes compartir un caso que haya dejado una impresión duradera? Claro, recuerdo específicamente un caso donde estábamos atendiendo un accidente en la montaña. Un grupo de excursionistas se encontró con una situación peligrosa porque hubo una tormenta repentina y uno de ellos, a pesar de no estar herido físicamente, estaba claramente afectado emocionalmente y asustado. Junto a su novia aplicamos el triaje psicológico con esta pareja para estabilizar sus emociones y garantizar que pudiera continuar de manera segura para el chico que estaba solo asustado y para su novia que tenía una herida leve pero igual estaba asustado. Entonces, muy bien, esa es una situación única. ¿Cómo adaptaste tus técnicas de triaje psicológico a un entorno tan específico como una montaña? Fue un desafío porque realmente no teníamos del todo conocimiento de este entorno para ese momento, porque aún no había hecho otros cursos que he hecho sobre otros ambientes, pero la adaptabilidad es clave, como no dejamos de estar siendo los que respetaban a esta gente y nada, la empatía, la conexión humana. Recuerdo que le puse como un ponchito que yo tenía porque estaba lloviendo y eso fue bueno para el chico, porque la chica sí tenía todo bajo control porque estaba siendo atendido. Entonces, Ok, ¿hay alguna lección importante que hayas aprendido a lo largo de los años al aplicar el triaje psicológico que te gustaría compartir? Creo que definitivamente y es súper primordial y básico profesionalmente como la empatía y la paciencia. Las necesidades emocionales emergen gradualmente, es crucial como que estar en un presente activo, trabajando de manera inmediata con estas personas para que procesen bien la experiencia. Muy cierto. ¿Hay algún desafío específico al que te hayas enfrentado al aplicar el triaje psicológico y cómo lo superaste? Lo más marcado, una constante que se puede obtener en estas situaciones histéricas que vive la gente ante cualquier lesión, es como la resistencia inicial al triaje psicológico, ¿no? y en muchos casos hasta al procedimiento médico en sí. Y entonces eso, saber abordar y como dije antes, de la paciencia y la empatía es súper importante para esto. Ok, ¿cómo involucras a otros miembros del equipo de respuesta en el proceso de triaje psicológico durante una emergencia? La comunicación efectiva es la clave, así. Antes de cualquier intervención discutimos del enfoque psicológico necesario y educamos al equipo y preparamos al equipo con una misma sintonía comunicacional, para abordar estas necesidades. Ok,
¿Hay algún consejo específico que puedas ofrecer a otros profesionales basados en esta experiencia? La formación continua, eso es algo súper crucial. Actualizar las prácticas y estar siempre pendiente de nuevas investigaciones. Eso es fundamental y efectivo en el triaje psicológico, porque como sabemos la psicología siempre está evolucionando y eso, sobre todo. Ok, muy buen aporte, muchas gracias. Cambiando un poco de tema, ¿hay alguna situación en la que el triaje psicológico haya sido especialmente desafiante para ti? Sería, o sea, desafiante ha sido en el sentido de que muchas veces, o sea, la brecha de, por ejemplo, edad a la que he atendido es súper más fuerte, o sea, es súper amplia más bien, y es como abordar a un niño, abordar a una persona de la tercera edad o abordar a un adulto, nunca va a ser lo mismo. Entonces, saber tener la comunicación efectiva para cualquier edad y cualquier situación, o sea, para eso nos puede ayudar a estar, o sea, sobre todo profundizar en nuestras investigaciones y los artículos que logramos leer sobre esto, como siempre, fundamental. Ok, ¿cómo manejas el impacto emocional personal después de situaciones intensas? El impacto, disculpa, la pregunta. Ok, repetimos la historia. Sí. Vamos a ver ¿En qué parte? No sé en qué parte está. no, esta es la segunda hoja. Sí. ¿Cómo? Aquí, sí, ¿cómo? No tienes alguna experiencia que haya dejado marca en tu carrera. No creo que estás en la otra. Estás en la última, tú sí creo. Sí, en la segunda, pero solo tengo dos. ¿En serio? ¿En serio? Nunca más. Sé cuál está la otra. Pero Tranqui, a ver. pero igual está en la mitad, ¿sí? Sí, mamá, ahorita estamos en la mitad. Pero aquí recién. ¿Cómo manejas el impacto Ajá. emocional? Sí, no. Ya. Seguimos de ahí a de corto esto. Le cortamos y seguimos desde cómo manejas el propio. Santiago, ahora dime, ¿cómo manejas el impacto emocional personal después de situaciones intensas? Chuta, es una parte crítica del trabajo que hacemos porque después de situaciones intensas, o sea, lo que es súper clave es como dedicar el tiempo necesario igual para nuestras emociones personales y disociar las emociones personales del ambiente laboral. Sobre todo eso, hay muchas actividades que nos pueden liberar, en mi caso puede ser el deporte o de igual manera algún hobby que tengamos, alguna manera de trabajo para poder lograr tener este equilibrio en el trabajo y en nosotros mismos y que eso refleje en nuestros pacientes. Ok, muchas gracias. ¿Algún recurso específico que encuentres útil para mantener el equilibrio emocional? Sería, o sea, como dije, esta inversión de tiempo y de disposición mental a los espacios para nosotros y aparte de eso, una revisión regular, una consulta. Hay mucho porcentaje de personas exitosas que tienen mucho que ver con su relación con su terapeuta, así indica. Ok, ¿hay alguna herramienta o recurso específico que hayas encontrado particularmente útil al aplicar el triaje psicológico? Una herramienta especialmente útil sería muchas veces, por ejemplo, se evalúa con un contexto más amplio porque también, como decía antes, mencionaba el tema de la brecha de edad. Por ejemplo, cuando es un niño súper pequeño que no puede entender tus palabras, puedes usar algún tipo de música, algún juguete, algún distractor. Y usar herramientas de tu entorno, de cualquier lugar. Por ejemplo, hay muchos casos que a veces se tienen en una casa o acá ahí mismo podrías encontrar tal vez un juguete o algo rápido, sobre todo ser efectivo y rápido con nuestro trabajo y es fundamental. Ok, antes de concluir, ¿algún consejo adicional para estudiantes y profesionales que buscan mejorar sus habilidades en triaje psicológico? Un consejo para mejorar nuestra habilidad en el triaje psicológico puede ser
plantearnos situaciones hipotéticas para ejercitar nuestra fluidez con esta empatía y como que hacerlo de una manera ética y profesional. Y eso, tener nuestra mente puesta en analizar esto, hacer un triaje a nuestros pacientes siempre y practicar situaciones hipotéticas. Eso es lo que yo me funciona. Sí, es un muy buen ejercicio. ¿Tienes alguna experiencia personal aplicando el triaje psicológico que puedas compartir? ¿Algo en específico que haya dejado una marca en tu carrera? Fue súper fuerte. Un día tuve que atender un incendio en el cual un niño había pedido a su familia y solo tuve que, o sea, fue súper fuerte y pudo como que dejarme ver vulnerable a pesar de ser profesional en esto. Y fue así de mis primeros casos atendiendo emergencias médicas y cuando empecé a ser hospitalario. Y eso fue súper fuerte porque yo no pude contenerme tan bien y me marcó la carrera porque desde ahí me propuse, o sea, me di mi espacio para sentirme sensible de esto, plantearme todo, pero me propuse tener más práctica profesional, sobre todo porque esa niña tal vez podía haber sido atendida más rápidamente si yo hubiera estado un poco más apto para esto. Mi compañero que tenía más experiencia, sin embargo, pudo atenderla más rápido, pero yo asistiendo me vi así afectado. Entonces desde ahí. Se ve que es un momento delicado. ¿Y cómo influyó esa experiencia en tu enfoque general hacia el triaje psicológico? Influye de manera positiva. Me puse a buscar muchos más artículos, mucha más data sobre el triaje psicológico. Recuerdo que pude ver una experiencia en una entrevista directamente con un bombero que tenía experiencia como justo en este incendio y hay información en todos los idiomas, con subtítulos y con tantas cosas que uno puede tener una buena base sobre todo esto y puede aplicarlo bien en el trabajo. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Cómo abordas el autocuidado después de situaciones emocionales intensas en tu trabajo? El autocuidado es esencial. Después de situaciones intensas hago un esfuerzo consciente por procesar mis propias emociones, hablar con colegas, hacer apoyo profesional. El cuidado propio es fundamental para ser efectivo cuidando con los demás. Excelentes consejos y experiencias, Santiago. Gracias por compartir tu sabiduría sobre el triaje psicológico y su impacto en diferentes situaciones de emergencia. Ha sido una conversación valiosa. Muchas gracias, Mateo. Igual un gusto hablar sobre este tema tan importante en las emergencias médicas. Muchas gracias.